Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra serie de la historia de la iglesia. Como ya sabemos, un jueves sí y un jueves no estamos llevando historia de la iglesia, y el otro jueves, que no es historia, es teología, y hoy toca historia de la iglesia. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Hoy es el tema número 30 de nuestra serie. Seguimos hablando de la historia de Calvino. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado, o bueno, vamos a la continuación. Ya explicamos algunas cosas de la vida de Calvino, ¿verdad? De Juan Calvino, de sus inicios, ¿verdad? Y algunas cosas que él hizo, pero vamos a seguir hablando de algunas cosas más, porque todavía hay algunas cosas ahí que mencionar. Amén. Pues antes de iniciar, ayúdense si encuentro, ¿por qué no acompaña a hacer una oración? Vamos a ponernos en las manos de Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde porque nos permites estar aquí. Hoy queremos reconocer, Señor, tu amor, tu misericordia, que has derramado sobre nuestras vidas, Señor. El domingo pasado celebramos tu resurrección, tu victoria eterna sobre la muerte y el pecado, y es por eso que hoy queremos agradecer una vez más que te has revelado en nuestras vidas y podemos conocerte. Te pedimos que nos ayudes en este tiempo de estudio de la clase, Señor, aunque es historia de la iglesia. Ayúdanos a salir, Señor, edificados, bendecidos, y aprender de la historia, también ser responsables de saber las cosas que necesitamos saber solamente. Y Señor, si hay algo en lo que tú particularmente quieras hablarnos aún a través de esta clase, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder escuchar la voz tras la voz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Porque aunque es una clase y en que es historia, nunca Dios está limitado a hablarnos, ¿verdad? Espíritu Santo siempre de algo que decirnos, así que bueno, disponer siempre nuestro corazón, amén. Ok, bueno, ¿qué sigue aquí entonces? Bueno, vamos a hablar un poquito de la súplica del cardenal Sadoleto, ¿ok? Miren, uno de los acontecimientos más sorprendentes de la Reforma en Ginebra, porque acuérdense que, para recapitular un poquito lo que estaba pasando, Calvino, donde sucede o donde él resalta, es en Ginebra, es la ciudad que él junto a Farel evangelizaron, ¿no? Y bueno, hicieron que dejaran el catolicismo, lo voy a decir de esta manera, y adoptaron el protestantismo, ¿no? A través del tiempo, de todo lo que ellos hicieron. Pero bueno, una de las cosas más sorprendentes de la reforma allá en Ginebra fue que después de desterrar a Calvino, unos años más tarde se le invita a regresar. Fíjense esto, porque acuérdense que Calvino llegó a un punto en que lo había desterrado. Después de que Farel y Calvino fueran desterrados, el cardenal católico Sadoleto aprovechó la oportunidad para intentar que Ginebra volviera al redil romano. Bueno, este hombre, Sadoleto, escribió un poderoso y elocuente llamamiento a los padres de la ciudad, suplicándoles que volvieran a lo que ellos llaman la iglesia madre, ¿ok? Eso es la iglesia madre del catolicismo, ¿no? Al no encontrar a nadie en Ginebra capaz de responder a Sadoleto, se dirigieron a Calvino y le pidieron que respondiera en su nombre. Calvino compuso su respuesta en 6 días y fue una obra maestra. Paso a paso, Calvino supera a Sadoleto tanto en elocuencia como en argumentación. Calvino confiesa a Sadoleto: a Calvino le dijo a este hombre, nosotros los protestantes abundamos ciertamente en numerosas faltas, ¿ok? O sea que nos equivocamos mucho. Con demasiada frecuencia pecamos y caemos. Sin embargo, la modestia no me permite presumir de lo mucho que lo superamos en todos los aspectos. Roma, esa famosa morada de la santidad, se ha desbordado con toda clase de iniquidad. Fíjense lo que le dijo. Bueno, la respuesta de Calvino realmente reforzó el partido protestante en Ginebra y condujo a la sorprendente invitación a Calvino para que regresara. Ahora, la respuesta de Calvino, debemos entender que él habló con mucha elocuencia, con mucha valentía también, podemos decirlo. Pero bueno, aquí pudo haber sido, obviamente, ¿verdad? Siempre se puede mejorar, pero la verdad es que nosotros nunca tenemos que tomar una actitud o tener una actitud de superioridad sobre otros. Aunque incluso, hermanos, en un punto, ¿verdad? Esto lo quiero decir de una manera que lo tomemos con mucha madurez.
Si en algún punto usted tiene la oportunidad de platicar con alguien, de tener una discusión, no es gritar, ¿cuántos saben eso? Una discusión no es que estar peleando, ¿no? Tener una conversación con diferencias doctrinales o lo que sea, por algo así, y en un punto, pues obviamente con toda la humildad y la paciencia, llegar a usted a demostrar que el punto que usted cree es correcto, o que lo voy a poner de esta manera, si yo llegara a hablar con alguien, a tener una discusión, o una especie de debate, y llegar a demostrar que mi punto es correcto, esto no debe ser motivo para yo burlarme, sí o no, de otros, ni tampoco para sentirme superior o mejor que alguien. No, porque nosotros creemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera, que no hay error, ¿verdad? No hay falla ahí. Entonces, realmente, si Dios nos da la capacidad, el deseo de nosotros debe ser que aquellos que nos escuchen, ¿verdad?, sean atraídos al Evangelio, sean convencidos por el Espíritu Santo. Pero si llegara a darse el caso de que en algún punto a lo mejor llegáramos a demostrar que tenemos un punto, no debería ser un motivo para burlarnos de nadie, al contrario. Nosotros no confiamos en lo que nosotros podemos decir, en las palabras que podemos argumentar, sino en el poder de la palabra de Dios. Por eso nunca en nosotros debe existir el sentimiento de superioridad, al contrario, en nosotros debe existir, en vez de ese sentimiento, una carga por aquellos que no conocen a Jesús, a nuestro Dios, que están alejados y que viven engañados de muchas ideas, o que muchos están a lo mejor, ¿verdad? Sí, muchos con una buena intención, pero con doctrinas equivocadas. Nuestro deseo y nuestra oración debe ser que el Espíritu Santo convenza a esas personas. Y si nosotros llegamos a ser ese instrumento, no es algo para andar presumiendo, ay, te gané, te lo dije, no sabe nada. No, al contrario, es un motivo de celebrar de que alguien está reconociendo a Jesús como su Salvador, o que se está reconciliando con Dios. Amén. Entonces, digo, aquí ya esto fue una discusión a otro nivel, pero que nunca se nos olvide que nosotros nunca debemos tratar de hablar con una persuasión que sí debe haber, pero aquí equilibradamente, sino no nada más con el deseo, en el sentido de ganar una discusión, porque ese no es el punto, ¿ok? No es, el conocimiento que adquirimos aquí, las cosas que aprendemos aquí, no es para tener la actitud de siempre querer ganar una discusión, ni siempre buscar en qué se equivocan otros, para gritarlo, para demostrarlo, para señalarlo, no. Es para primero nuestra edificación y mantenernos ahí. Y si alguien se acerca y tiene dudas, pues con todo el amor del Señor lo explicamos, ¿verdad? Pero nunca para querer humillar a alguien o querer, ¿verdad?, demostrar que sabemos mucho más. No es la actitud, no es el enfoque. Bueno, Calvino, fíjense, no tenía ningún deseo de volver a Ginebra. Era muy feliz en Estrasburgo y por eso escribió a Farel estas palabras tan apasionadas. Calvino escribe lo siguiente, fíjense: prefiero 100 veces someterme a la muerte que volver a esa cruz, es decir, Ginebra. ¿Quién no me disculpará si no estoy dispuesto a sumergirme de nuevo en el torbellino que sé que es tan peligroso? Farel respondió de nuevo amenazando con maldiciones divinas si no atendía el llamado notablemente. Calvino dejó la felicidad de Estrasburgo, se sometió a Farel y volvió de nuevo a Ginebra hacia el año de 1541. Ahora, miren, algo que debemos nosotros entender es que en la vida de Calvino, recuerden que él no quería nada de esto. O sea, él no quería estar como en una posición, no quería toda esta pomposidad que le llaman, ¿no? Todo este escándalo de ser alguien, una figura. Y miren, aunque a lo mejor se puede escuchar humilde, no, es que yo no quiero posición. No. Y eso debe imperar, o sea, debe gobernar esa actitud humilde de no buscar, ¿verdad?, ser vistos, ser aclamados, eso debe estar. Pero muchas veces, acuérdense que el cinismo a veces se disfraza de madurez. ¿Quiere decir esto? Bueno, que nosotros como cristianos no podemos esperar que pues todo sea así, nada, pues tranquilito ahí, ¿verdad?, mi silla y mi café, y no. La verdad es que es un trabajo arduo, ¿sí o no? Todos los días. Entonces Calvino quería quería los beneficios, ¿verdad?, o algunos de los beneficios del cristianismo, como el conocimiento, pero no todo el sacrificio a veces que conllevaba. Lo podemos ver porque fíjense, yo estoy seguro que si pudiéramos preguntarle al apóstol Pablo, o al apóstol Pedro, ¿verdad?, a Juan, ¿verdad?, a todos, a los 12, ¿no?, 13 con Pablo, ¿no? Oye, si te regresaras, tú siguieras a Jesús, a lo mejor nos dicen que no, sinceramente. Pero Jesús es más que un gusto personal. Ser cristiano es más que un gusto personal, porque si Dios
si todos lo redujéramos a, y tú eres cristiano, pues que me gusta la iglesia, pues es una respuesta un poquito, pues inacertada, digamos. No tiene de malo que nos guste, porque tampoco no quiero que, hermano, que yo digo que no nos debe gustar venir a la iglesia y que los odia a todos. No, no, no. Se debe ser un equilibrio, porque miren, cuando todo lo que tiene que ver con Dios lo reducimos a un gusto personal, ¿sabe qué va a pasar? Cuando ya no nos guste, nos vamos a ir. Cuando ya no nos guste algo, mire, hermano, últimamente no decimos aquí. Entonces, no, por eso no tiene que ser un gusto personal. No hay nada de malo que nos guste, pero ese no debe ser toda la motivación y todo la prioridad, nada más porque nos gusta, porque ciertamente a la carne nada de lo que tiene que ver con la vida espiritual le llama o le gusta, ¿no? Entonces, pero Calvino quería una vida tranquila. Sí, quería escribir, quería todo eso, quería ser un maestro, un maestrazo desde la comodidad de su choza. Pero eso no es una actitud que debamos imitar o un ejemplo que debamos buscar. Qué bueno que haya momentos, ¿verdad?, de tranquilidad a veces, que la paz de Dios siempre debe estar en nuestro corazón, ¿sí o no? La paz del Señor debe estar ahí, aunque haya tormenta, terremotos, lo que sea, la paz de Dios debe estar. Pero nunca debemos siempre pensar o de siempre desear, pues ojalá que todos los domingos el pastor no hablara de morir así, mira, pues ¿qué tiene, no? O sea, es un sacrificio. Pero bueno, muchos vieron el cristianismo o el servicio como una oportunidad para estar más a gusto. No, pues desde aquí yo les digo qué hacer ahí a los monaguillos. No. O sea, eso es una manera muy pobre de ver el servicio, ¿no?, a Dios. Ahora, entonces, en un gesto destinado a subrayar su devoción a la Biblia, el primer sermón de Calvino en Ginebra retomó precisamente el texto que había dejado en 1538. Expresó su determinación de establecer la iglesia ginebrina, o en Ginebra, sobre el firme fundamento de las Escrituras. La principal condición para su regreso fue que se le permitiera estructurar la iglesia en Ginebra. De ahí surgieron las llamadas ordenanzas eclesiásticas que se convirtieron en ley en la ciudad de Ginebra. Calvino termina volviendo después de la petición que hace y ahora empieza a hacer que las leyes en la ciudad de Ginebra pues fueran diferentes, ahora basadas en la Biblia, ¿no? Pero aquí hubo algunas cosas, miren, hubo algunos 4 conflictos. Calvino organizó la iglesia bajo 4 oficios. En primer lugar estaban los pastores, encargados principalmente de predicar las Escrituras y administrar los sacramentos. Luego estaban los maestros, que debían servir a la iglesia mediante la educación del clero, así como mantener la pureza doctrinal. Y luego estaban los ancianos. Estos eran laicos, debidamente designados, o sea, sin una laico que no tiene como religión, centrados en la disciplina dentro de la comunidad, especialmente asegurando la asistencia a la iglesia y el comportamiento moral. Y luego estaban los diáconos, que se encargaban de cuidar a los pobres y de supervisar los hospitales. Los diáconos se concentraban especialmente en el ministerio de los pobres, los huérfanos y los enfermos. A medida que los refugiados empezaban a llegar a Ginebra, estos cargos adquirieron una importancia cada vez mayor. Aquí estaba habiendo una mezcla entre la política o el Estado y la iglesia, porque estos puestos o estos servicios que Calvino empezó aquí a establecer, con el tiempo empezaron a tener un peso o una autoridad. Entonces aquí hay un peligro. ¿Por qué? Porque cuando un cargo de servicio que es para Dios empieza a tener cierta influencia en las cosas ya gubernamentales, en este caso aquí, en este caso que fue Ginebra, esto es un peligro para el corazón de aquellos que están en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del ser humano tiende a enorgullecerse, tiende a ser prepotente, a ser aprovechado. En muchos de los casos hay quienes no saben lidiar con la presión del puesto de la carga y renuncian mejor. Pero o que son muy maleables, muy manipulables y son usados por otros que sí saben aventajar eso. Pero sí, llega a ser muy peligroso. Por eso nosotros como cristianos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero la iglesia no está llamada a hacer política, ¿okay? O no de la manera que hoy muchos quieren hacerla. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Y si eso llega a tener un impacto como lo que empezó a pasar en Ginebra, que las leyes se cambiaron para estar basadas en la palabra de Dios, qué bendición, pero
el servicio principalmente, el enfoque principal es el de ser en el ámbito espiritual. O sea, la prioridad es la vida espiritual. El problema es que con el tiempo este tipo de cargos se empezaron a tener más peso y bueno, ya se empezó a corromper. Esto fue lo que pasó con la iglesia y por eso se dio la reforma, porque con el tiempo los servidores, los miembros del servicio de la iglesia, como ya no perseguían a los cristianos, ¿qué pasó? Empezaron a tener mucha influencia y mucha autoridad al grado de que se dieron la existencia de figuras como el Papa. El Papa o la figura del Papa, que se pasó, acaba de fallecer el Papa de Francisco, Juan Pablo, fue hace mucho, pero Francisco, fíjense, figuras como él surgieron porque las posiciones de servicio, ¿verdad?, en la iglesia se empezaron a ver hacia arriba. ¿Sí me explico cómo? Como si se viera un rey, un gobernante y no hacia abajo. Entonces, surgen este tipo de maneras de querer ver el ser un servidor o ser un siervo de Dios, de que tiene que estar por encima de otros, pero en la Biblia no existe eso. ¿Sí me explico? En la Biblia la responsabilidad de leer las escrituras, ¿de quién es? ¿De la iglesia o del pastor? De la iglesia, de todos, porque el pastor está en la iglesia. ¿De todos, sí o no? Meditar en la palabra de Dios, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Nada más del que predica o de todos? De todos. La oración, de todos, ¿sí o no? O sea, no hay, pues tú eres el pastor, pues entonces nomás tú tienes que orar, es de todos. La diferencia es que no es que los servidores o los diáconos de la iglesia estén por encima de los demás miembros de la iglesia. Eso es una idea equivocada que luego de repente se tiene. Simplemente que se les delega más responsabilidad delante de Dios, más cuidados. Pero para que alguien pueda estar ahí tiene que tener ese corazón de servicio, un corazón de siervo, de servicio, un corazón transformado, conquistado por Dios y su palabra. De que no va a renegar, de que va a dar de lo que tenga que dar para el servicio a Dios y para el bien de los hermanos. Pero muchos no ven el servicio como debe ser bíblicamente, lo ven como oportunidades para recibir aplausos, para recibir ser aclamados o para brillar como estrellas. En vez de ser la luz del mundo, prefieren ser las estrellas de la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces ese es el peligro cuando todo este tipo de cosas, bueno, y aquí se ve. Ahora, además de estos 4 oficios, se establecieron 2 organizaciones eclesiásticas. Ahora, quiero hacer otro paréntesis aquí. Tal vez Calvino tenía una muy buena intención, lo más seguro es que sí, que la ciudad de Ginebra, y tal vez en una visión ya más profunda, esto no lo dice en ninguna parte, pero a lo mejor intentando verlo así, era que el mundo fuera cristiano. ¿Sí o no? Pues qué bendición, no era un mal deseo, que su ciudad fuera una ciudad cristiana pegada a los principios de la palabra de Dios. Pero eso, hermanos, nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios y no nos desesperamos, creemos que Dios convence, a través del Espíritu Santo convence, y Dios va a añadir a los que tengan cuidado, a los que Él sabe, pero no andamos ahí, ¿verdad? Todos afanados de que vamos con el presidente y vamos a predicarles, o sea, creemos en el poder de la palabra de Dios, y si lo hacemos fielmente, Dios puede hablar, y bueno, y si Dios habla, que Dios lo hace al corazón de los incrédulos, de los que sean, de los que se alejaron, de los que no están y no atendieron la voz. El que expone la palabra de Dios o la iglesia cumple. Ya el creer es de cada quien, ¿sí o no? Pero bueno, la primera, aparte de esto, se establecieron 2 organizaciones eclesiásticas. Vimos que vivieron 4 oficios, ¿no? Los pastores, los ancianos, los diáconos y que estaban ahí. Pero aparte de estos, hubo otras 2 organizaciones, que fue la primera fue la Compañía de Pastores. Estaba compuesta por pastores y maestros que se reunían semanalmente, fíjense, para estudiar las Escrituras y supervisar los asuntos eclesiásticos. Se ocupaban de cosas como la educación y la ordenación. Esto no tenía nada de malo, como les digo, esto era una buena práctica. De hecho, es algo que no estuviera tan mal que hoy existiera, que hubiera un consenso, ¿no? En el que todas las iglesias, creo que sí existe una organización de pastores aquí en Mexicali, pero bueno, que hubiera donde se reunieran a leer, a estudiar la palabra de Dios, a orar y bueno, ¿qué es la palabra de Dios para la iglesia en Mexicali? El problema hoy en día es que existen más denominaciones cristianas que granos de arena en el mar, ¿no?
Entonces ya muchos tienen muchas ideas. Pero bueno, eso no era algo malo. Y en ese momento, en ese punto de la historia, pues todos tenían una misma línea, que era el protestantismo. Y no había mucha, en ese específicamente, en esa época, no había muchas diferencias doctrinales. Y esto no era malo, esto cuidaba mucho las enseñanzas, ¿verdad? Y todo eso, pero como les digo, esto al llevarse, al pasar el tiempo, pues se termina corrompiendo, porque la importancia es la vida espiritual. Entonces, pero no es una mala práctica, no era una mala práctica como tal, simplemente pues que con el tiempo esto también se empieza. ¿Qué era la otra? Bueno, aún más significativo era otro cuerpo, era el consistorio, fíjense. Estaba formado por un grupo mixto de clérigos y laicos y su principal preocupación era hacer cumplir la moral en la ciudad, según las ordenanzas eclesiásticas o las enseñanzas de la iglesia, ¿no? Cada hogar debía ser visitado, fíjense, anualmente por un párroco o un anciano para asegurar la conformidad moral. Aunque uno de los síndicos presidía oficialmente, Calvino era el que más influencia ejercía sobre las decisiones del consistorio. Aunque cualquier ciudadano que infringiera, fíjense, cualquier ciudadano que infringiera el código moral comparecía ante el consistorio normalmente, ¿sabe qué día? Los jueves. Dice, ¿coincidencia? No creo, pero bueno, Señor, pues tú sabes quién es. Que aquí es el consistorio, hermano, el que no venga, vamos a meter ahí al confesionario, ¿no? No, pero bueno, ellos tenían este día y bueno, si habían hecho habían violado alguna ley o alguna regla que fuera en contra de lo que ellos tenían establecido, pues bueno, venían a comparecer, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, no, como les digo, no era una mala como tal, no era, pero bueno, fíjense, recientes investigaciones han demostrado que el consistorio pasaba la mayor parte de su tiempo emitiendo amonestaciones por cosas como fíjense, hermanos, nadie quisiera haber vivido en Ginebra en esa época, ¿no? Pero fíjense, por cosas como falta de asistencia a la iglesia, imagínense, hermanos, que nos metieran a la cárcel por faltar a la iglesia. Pues nada, ahora sí que ni una iglesia en Mexicali estuviera llena, ¿no? Entonces, no, yo creo, casa de oración sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Aleluya, estaba, ¿verdad? Pero bueno, para los que escuchan la transmisión, fíjense, Dios es misericordioso, ¿no? Ahora, fíjense, por falta de no se metían como a la cárcel, no eran amonestaciones que se daban por falta de asistencia a la iglesia, fíjense, por bailar, reírse durante los sermones, hermano, fíjense. Gloria a Dios, hermano, que estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Que ya se pasó esa época, dicen, bueno. Fíjense, por reírse en los sermones. Bueno, es que miren, ahora entendemos que no es lo mismo, que aquí se da un ejemplo, ¿verdad? Y que lleva una connotación a veces, ¿verdad? Una anécdota que lleva una connotación de acá de humor, que alguien se ría, pero en son de burla de lo que está diciendo el predicador, como diciendo, ay, no, pues ustedes creen eso, y se empiezan a burlar eso no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí ameritaba una amonestación. Pero vean a lo importante, bueno, en este caso para estos hombres y lo que estaban haciendo, lo importante que era y lo que querían transmitirle al pueblo sobre la seriedad de venir a la iglesia, ¿no? O sea, que no venían no venían a un antro, pues. Bueno, en esa época no había, ¿no? Pero no iban ahí nada más, iban a la iglesia a adorar a Dios, a recibir la palabra, ¿no? Bueno, también se amonestaba por apostar. Pero ¿cómo se iban a dar cuenta que apostaban? Pues alguien se delataba solo o los delataba, ¿no? Pero pues por apostar si se llegaban a encontrar. Fíjense, esto ya está un poquito extremo, pero pasaba, en algunos casos, por retener costumbres católicas. Fíjense eso. Hasta por eso lo amonestaban. Así que hermanos, si tiene un cuadro ahí de ya sabe quién, vamos a ir a su casa, no sé qué. Entonces, pero mírense, o sea, por retener este tipo de costumbres y faltar al respeto en público a líderes como Calvino, fíjense, por eso también nos amonestaban. Los hermanos andaban todos asustados, yo creo, ni los buenos días daban, ¿no? Pero eran las medidas que intentaron o que usaron, no solo intentaron usar, ¿no? Para mantener a raya al pueblo, ¿no? Para que tuvieran respeto por la iglesia y lo que representa la iglesia y las figuras de la iglesia, ¿no? Se hacía hincapié en que todas las amonestaciones debían ser moderadas y el objetivo era simplemente pues la restauración. Como les digo, lo que vemos ahorita no era como tal una mala intención o una mala idea del todo, ¿no? Pero al tener demasiada influencia y demasiado poder, esto sí se presta para abusar de ese poder. Porque imagínense que
fuera así ahorita, ¿no? Ah, hermano, ¿qué pasó? No vino a la iglesia, a ver, pues te llega la patrulla a tu casa, ¿no? O sea, es demasiado extremo. ¿Por qué? Porque entonces la gente no va a venir a la iglesia por adorar a Dios, sino para que no me lleven, ¿no? O sea, y eso está mal. Eso está incorrecto, porque algo que Dios honra, hermano, nunca se nos debe olvidar esto. Yo a veces entiendo que somos seres humanos y puede haber errores y todo, entendemos esta parte, ¿verdad? Pero recordemos que lo que Dios más honra, hermanos, es que la adoración sea voluntaria, que la entrega, la rendición sea voluntaria. No porque, bueno, porque pues, si no lo hago no me va a estar dejando de molestar el pastor, o porque ya me van a tirar en el sermón, o que... Entonces, miren, esas actitudes se pueden disfrazar de humildad y de madurez y de piedad, pero Dios ve el corazón. Entonces, recordemos que no es lo mismo estar en la iglesia que estar en Cristo. Hay gente que pasa su vida en la iglesia, pero no en Cristo. Y eso, si me explico, al final del tiempo es algo muy triste, porque alguien va a decir, Señor, pero yo viví 200 años en la iglesia, sí, pero nunca te conocí. Pero nunca me conociste tampoco. Entonces, pero bueno, recordemos, porque aunque hubo muchas cosas buenas en la Reforma, hubo cosas que no, ¿verdad? Que no terminaron de pulirse. Sabemos que no hay sistema perfecto, por eso, hermanos, la palabra de Dios no falla, el método de Dios no falla. A nosotros se nos dice cómo se debe, la Biblia nos enseña cómo se debe gobernar, o más bien no gobernar, sino cómo cuidar la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que la palabra de Dios dice. Aquellos que sean incompatibles con el método de Dios, solo se van a alejar. Y cuando hay un corazón genuino, bueno, Dios no rechaza. ¿Sí me explico? Pero si la iglesia se mantiene en esas ordenanzas bíblicas sanas, con toda la confianza en la palabra de Dios, no necesitamos hacer ese tipo de cosas. Fue una buena intención, fue una buena idea tal vez, o un intento, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que la iglesia se debe cuidar. El corazón de la iglesia se debe cuidar. Y ahí están los principios de cómo se debe de hacer. Si hay un hermano, una hermana que anda haciendo grupillos así a las espaldas y andan causando división, eso se debe tratar y no debe ser así. Porque somos un cuerpo. No somos una organización, hermano, somos un organismo. Eso es diferente. ¿Me explico? Pero bueno. ¿Qué más? Fíjense, pena de tortura y muerte. Podía haber, fíjense, castigos más severos para delitos más graves. Esto ya es un extremismo, porque, bueno, se prescribía la pena de muerte, fíjense esto, hermanos, para la herejía. Sabemos que, para la herejía, para la blasfemia, para el adulterio, después de una segunda ofensa, y siguiendo las normas del siglo XVI, incluso se empleaba la tortura como forma de determinar la verdad de una situación. Ahora, esto es algo muy extremo. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia nos enseña qué es lo que cómo se debe ejercer la disciplina dentro de la iglesia, porque aunque no somos, ¿verdad?, de aquí la PGR, ¿no? Todo así, bueno, pero tampoco somos un rancho, ¿me explico? O sea, ¿sí me entiende con ese ejemplo? O sea, no es, pues lo que sea que acabo de la iglesia, no, la Biblia nos enseña que debe haber respeto. Mire, cuando hay el suficiente respeto por Dios, o sea, el temor a Dios, y por la iglesia también hay orden. Porque las cosas que hacemos aquí ordenadamente, que sabemos que tenemos que hacerlas ordenadamente, no es nada más para guardar las apariencias, para que me pongan 10 ahí si vienen a supervisarlos. No. Es porque Dios se merece lo mejor. Porque hay temor y amor a Dios en nuestro corazón. O sea, es temor en el sentido del respeto, del honor a Dios, de lo que Él significa y todo lo que Él representa. Y esto no significa que no siempre vamos o que todas las veces que, no. Yo sé que a veces, hermanos, todos estamos como luego decimos, ¿no?, en este camino, en este barco, ¿no? El cuerpo se cansa, ¿sí o no? O sea, el cuerpo se cansa, nos enfermamos, a veces el estrés del trabajo, preocupaciones por cosas, y eso es completamente comprensible y completamente humano también. Dios lo sabe. Sin embargo, nunca debemos permitir que ese tipo de cosas sea lo que gobierne en nuestro servicio a Dios. Sí, Señor, miren, acuérdense que siempre hemos dicho eso, hermanos. Dios también honra y es adorado cuando somos honestos en la oración, en nuestra comunión con Él. Señor, hoy
No sé qué día es hoy, no sé qué planeta se alineó con otro, no sé qué, pero hoy tengo cero ganas de estar en la iglesia. Hoy tengo cero ganas de la Biblia, de la oración, lo que sea, puede pasar. Pero, Señor, tú significas y representas mucho para mí. A pesar de cómo me siento, ayúdame a poder darte un servicio que te agrade. A estar y recordar que estés siempre consciente de todo lo que tú eres. Y dame el discernimiento, el corazón para escuchar tu voz. Porque voy a la iglesia, voy a adorarte y sí, vamos a cantar, pero también voy a escuchar tu voz. Y bueno, ahí Dios empieza a hacer algo. Pero si llegamos y, ¿cómo estás, hermano? No, pues estoy, que ya es ganancia. Bueno, Dios te bendiga, hermano, ¿verdad? Digo, ¿por qué? Yo sé que a veces hay esos momentos, ¿sí o no? Pero nunca debemos olvidar que Dios, miren, lo hemos dicho algunas veces, Dios en la cristología, cuando hablamos de que Él fue humano, Él padeció todas las debilidades y Él las entiende, hermanos. Él las entiende. O sea, Dios no espera que nunca nos cansemos. Dios no espera que siempre estemos flotando en el aire, ¿no? O sea, porque no, Él sabe que no va a pasar. Lo que Dios espera de nosotros es que a pesar de todo eso, nuestra adoración para Él esté intacta. ¿Me explico? Que podamos decir, Señor, la verdad, pues estoy aquí por amor a ti. Hoy traigo eso, traigo lo otro, pero yo creo que tu palabra puede sanar, me va a quebrantar, me va a confrontar, me va a romper, pero me va a sanar. Y confío en eso, y ya empieza uno a cambiar, ¿no? Aquí venimos ya y hasta cantamos en inglés, ¿no? Porque no sé qué. Pero pues ya Dios empieza a hacer algo, pero todo eso es porque sabemos y estamos aprendiendo a conocer y a descubrir quién es Dios cada día. Pero si no, pues, si nomás, ya, no voy a extender ahí, no, pues ya se convierte aquí en predicación. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque miren, este tipo de medidas, lo único que hacían era infundir miedo en la gente, en el pueblo. Imagínense que ahorita pusieran eso, a ver, los que empiecen a decir herejías, órale, a la cárcel. Los que empiecen a faltar a la iglesia, vámonos, 2 años en el cerezo. Imagínense, pues, la gente, ¿qué va a hacer? Pues se va a llenar la iglesia, pero la gente va a estar vacía. ¿Sí me explico con eso? Y Dios no busca iglesias, Dios no quiere iglesias llenas, sino que la iglesia esté llena de Él y de su palabra. Eso es lo que Él quiere. Bueno, fíjense, entonces, había pena de muerte por la herejía, por la blasfemia, ya dijimos el adulterio, ¿no? Hubo un caso, fíjense, por ejemplo, fíjense, Jacques Gruet, por ejemplo, fue acusado de traición, fue torturado y confesó, por lo que fue ejecutado como traidor. O sea, lo torturaron y dijo la verdad y todavía lo hice. Así que las cosas podían ser duras en Ginebra y de hecho lo fueron, bastante. Pero esta es la estructura eclesiástica, no de Jesús, de Calvino, que estableció y de muchas, y bueno, que le estableció Ginebra y de muchas maneras le dio liderazgo, entre comillas, liderazgo, ¿no? Volvemos al mismo punto. Aunque podemos tener iniciativas, aunque podemos tener ideas, siempre todo eso hay que ponerlo en las manos de Dios. Yo no dudo que el deseo tal vez de Calvino y de los que estaban ahí era que la iglesia, que la ciudad o que Ginebra fuera cristiana, fuera dedicada, y pues no había nada de malo en eso. Pero aunque el resultado que empezaron a ver les empezó a gustar, el método pues no era el más apropiado. Así no se hacen las cosas. Ese no es un verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo lo vemos en nuestro Señor Jesús. El líder no es el que manda solamente, o el que grita, que levanta la voz, o el que hace solamente lo que quiere hacer, sino aquel que es consciente de que puede estar equivocado en todo, pero no confía en sus capacidades, sino en Dios. Un líder bíblico, un líder cristiano, un líder gobernado por Dios, un verdadero liderazgo, no es el que fuerza a todos a hacer las cosas, sino es aquel que lleva a todos a Cristo siempre. No, pues, digo, uno cuando está en una posición tiene que ser ejemplo, pero la realidad es que en vez de vernos a nosotros, tienen que ver a Jesús a través de nosotros.
No buscar que nos vean, ay, hazle como yo le hago. No, 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 a ver. Vamos a orar y que Dios nos diga cómo hacerle. Es muy diferente, ¿sí o no? Ah, hermano, ¿cómo le haces aquí? No, pues mira, yo primero me levanto en la mañana a las 3:33 de la mañana. No, hermano, pues no es como yo le hago. Hay que orar y bueno, pues si hay algo que te pueda bendecir, claro que sí. Ahora, no estoy diciendo que nunca debemos dar un consejo, obviamente todo con la palabra de Dios, pero al punto que voy es que se debe ver a Jesús en el caso de los que están en el liderazgo o en el servicio dentro de la iglesia, en cualquier servicio. Cualquier servicio que estemos dando a la iglesia nos hace responsables también de modelar un ejemplo, hermanos. No importa el servicio que sea, tenemos que modelar un ejemplo. Fíjense, vamos a hablar un poquito de Calvino como pastor. Una de las características interesantes de la Reforma es que prácticamente todos los reformadores no solo eran teólogos, sino que también fueron pastores. Bueno, eso se dice. Gran parte de su teología se basa en su experiencia pastoral. Lo mismo ocurrió que con Calvino. Él era en todo sentido, como dicen, bueno, no en todo sentido, pero él pretendió ser en todo sentido un pastor, porque bueno, al final lo que buscaba una parte, ¿verdad? Una cosa que él decía era pues cuidar, ¿no? Pero vemos que se le fue aquí en esto de las torturas y todo eso. No es seguro que se haya, no está claro, fíjense, esto también es algo que tenemos que considerar, porque hizo aportaciones buenas, pero hay que también nosotros entender esta parte. No es seguro que se haya ordenado como pastor, no hay información que nos diga cómo fue que lo ordenaron, ¿me explico? O sea, quién, o sea, y aquí ya nos dice muchas cosas, pero bueno, cuando fue contratado, más bien, por primera vez en Ginebra, se le dio el título de lector, es decir, de profesor. Pero poco después se le empezó a llamar pastor o se le empieza a decir pastor o predicador. Por lo que es de suponer que de alguna manera fue reconocido por la iglesia, pero no hay, ¿verdad? Una información o alguna fuente donde muestre que él fue ordenado, o sea, hubo un consenso de ancianos que lo ordenaron como pastor. Y aunque hizo cosas buenas, esto sí es una red flag, dicen ahora los chavos, ¿no? Los muchachos o la chaviza, ¿no? Una red flag, una mala señal, pues un foco rojo, como decimos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es muy importante, hermanos, que exista una ordenación, que los ancianos, que un consenso, un concilio, oren y se pongan de acuerdo para poner las manos sobre alguien para ordenarlo. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es una ordenanza bíblica. Es una ordenanza bíblica. O sea, no es, pues imagínense que un día yo vaya con el pastor, pastor, pues mire, tuve un sueño, me apareció un arcángel como de 10 ojos y me dijo, tú eres el pastor. No, hermano, pues, ¿sí me explico? O sea, es una formación, es un proceso y Dios dicta el tiempo y ya, todo en orden. Pues, ¿sí me explico? Y con respaldo y todo, no nomás porque ese es el deber ser, ¿ok? Pero bueno, aquí Calvino parece que no hubo eso. Pero por su influencia, por las cosas que él hacía, la gente lo empezó a reconocer. Empezó a decir, eres el pastor, Y Calvino, bueno, gloria a Dios, ¿no? Pues muy mal, ¿no? Muy mal, pero así lo empezaron a hacer. Resulta que Calvino, y aquí pasa algo que todavía a veces sucede hoy en día, ¿no? Era un muy buen predicador. Y esto no lo digo como halago, sino que también esto puede ser un poquito peligroso. ¿Sabe por qué? Porque aquellos que tienen mucha buena elocuencia, que saben armar bien sus bosquejos y que saben cómo explicarlo, cómo exponerlo, mira, hermanos, esta palabra y así, no se me queden viendo así, hermanos. Puede ser un peligro, ¿por qué? Porque en esa época estas cualidades decían, él debe ser un pastor. Sí, esas son buenas cualidades y requisitos que debe tener alguien, pero no es lo único. ¿Sí me explico? No es lo único. Es nuestro deber aprender a trazar bien la palabra de Dios, a saber explicarla. Eso sí, hermanos, eso es nuestra responsabilidad. Porque ¿cómo le vamos a explicar, cómo le vamos a predicar al evangelio al mundo si nosotros no sabemos qué significa A y qué significa B? Tenemos que saber cómo explicarlo, porque hay gente que nunca es de una iglesia, etcétera, ya sabemos, ¿no? Pero bueno, resulta que Calvino era muy buen predicador y a veces la gente piensa que era más bien una especie de intelecto, ¿verdad? Incorpóreo, pero bueno, aunque sí tenía eso, debemos saber que no era
no es lo único que debe tener. Se sabe que los sermones de él eran muy concurridos y que también era muy apreciado por su capacidad para comunicarse eficazmente en el púlpito. O sea, tenía esa capacidad. No dudo que eso haya sido algo que Dios, ¿verdad?, permitió en él. Pero, bueno, pues ya como si unas cosas, ¿no? En cualquier caso, está bastante claro que era una persona, un hombre muy elocuente. O sea, él sabía elaborar sus sermones y sabía cómo exponerlos, tenía una elocuencia. Es lo que se dice de la historia, ¿no? Que él sabía cómo hablar desde el púlpito, sabía cómo explicar las cosas. Era un buen maestro, era un buen predicador, sabía cómo exponerlo. Pero eso no es el todo de un pastor. Eso no es no es lo menos importante, pero tampoco no es lo más importante. Debe estar, pero pues aquí estas capacidades, estas aptitudes de Calvino sí apantallaron a muchos. Y aunque a veces eso exista en nosotros, hermanos, si Dios nos da el don de la palabra o de saber explicar, de exponer, ¿no?, todo eso, qué bueno. Pero nunca debemos confiar solamente en eso. Y nunca se nos debe olvidar que eso puede más que el Espíritu Santo, ni que por eso es suficiente. Siempre es más importante nuestra vida espiritual. Bueno, el tono moral de la ciudad, fíjense, se veía reforzado por la frecuencia de sus servicios religiosos. Según Calvino, al establecer las ordenanzas eclesiásticas, había múltiples sermones en cada una de las iglesias parroquiales los domingos por la mañana. Se reunían al amanecer, luego se reunían a mediodía y también se reunían a media tarde. Y así como una clase de catecismo para niños al mediodía. Los lunes, miércoles y viernes se predicaban sermones en cada una de las iglesias ginebrinas o de Ginebra, ¿no? O sea, ya tenían esto establecido. El lunes a tal hora y todas las iglesias a esa hora había una reunión. A esta hora el miércoles y el viernes, ¿no? Así lo tenían en esa época. Fíjense, el propio Calvino seguía con lo que podríamos llamar el enfoque de lectio continua o lectio continua del latín para la predicación. Exponía versículo por versículo lo que nosotros a veces llamamos una exposición o un sermón expositivo, ¿verdad? Capítulo por capítulo, libro por libro, por lo que podemos decir generalmente enseñaba entre 2 y 5 versículos y le llevaba aproximadamente 1 hora. El sermón, por supuesto, era el foco central del servicio de adoración y todo el servicio solía durar algo así como 1 hora y media en esa época. Es el servicio completo, ya 1 hora y media. Se cree que en otra época, en la época de otros hombres que aproximadamente hace unos 200 años, y en la época de los puritanos también, los servicios llegaban a durar, o sea, no era que eventualmente pasaba, sino que ya era algo normal, era de 2 horas. El sermón. Y aquí media hora y los hermanos ya se quieren ir a ver la serie del calamar, ¿no? Pero bueno, da 2 horas. Bueno, fíjense, tenía la costumbre de predicar 5 sermones a la semana. Fíjense, hermanos, 5 sermones diferentes a la semana. Predicaba el Antiguo Testamento durante la semana, del Nuevo Testamento los domingos y por la mañana, y de los Salmos los domingos por la noche. Calvino practicaba lo que predicaba, se decía, ¿no? Algo del nivel de su actividad pastoral se ve en una carta a un colega que él tenía llamado Nicolás Colladón. Él le escribió lo siguiente, Calvino le dijo esto a Nicolás: no creo que se pueda reencontrar a alguien como él. Bueno, es lo que decía él, ¿no? No creo que se pueda encontrar a alguien como él, refiriéndose a Calvino. No creo que haya ningún hombre en nuestro tiempo que tenga más que escuchar, responder, escribir o hacer. Nunca dejó de trabajar día y noche al servicio del Señor. Entonces Calvino tenía muchas capacidades intelectuales y ya sabemos, ¿no? Era un buen expositor y vaya que lo hacía mucho, pero pues eso no es el todo, ¿no? Pero bueno, él lo hacía, yo no estamos diciendo que no, pues tenía ahí, yo creo que en un punto lo hacía porque sabía, o él se convenció en algún momento de que era lo que tenía que servir a Dios, ¿no? Por eso entregaba tanto, por eso daba tanto. Pero bueno, el ministerio pastoral sacó lo mejor en ese sentido de Calvino,
Tenemos una carta escrita por Calvino en abril de 1549 y describe una mujer de su congregación que estaba muriendo y cómo la atendió. Era su costumbre ir con ella alrededor de las 6 de la mañana, todas las mañanas, ir a su cabecera y leerle los salmos y aconsejarle. Describe cómo un día ella le expresó su temor a la muerte y él le dijo suavemente: Dios puede ayudarte. En esta misma carta Calvino reflexiona sobre la responsabilidad del pastor. Esto le permitirá conocer a Calvino como pastor, y Calvino escribe: debemos llorar con los que lloran, es decir, si somos cristianos debemos tener tal compasión y dolor por nuestro prójimo que debemos participar en buena gana en sus lágrimas y así consolarlos. En un punto Calvino, pues al ejercer, ya por la práctica, ¿no? Por todo eso, el pastorado, estar ahí como pastor, pues su corazón empezó a ser un poco más noble, ¿no? Pero eso no quita el hecho que, bueno, tuvo unas medidas muy extremas. Por eso, fíjense, hermanos, por eso no es aquí que estemos en contra específicamente de él, no es algo que tengamos contra él, sino más bien los métodos que permitieron, o las circunstancias que también a veces permitieron que una figura como él se formó, surgiera. ¿A qué me refiero con esto? No se sabe si tuvo una ordenación oficial como pastor. La gente lo empezó a decir así. Y con el tiempo de estar, él aprendió a ser pastor mientras lo hacía. O sea, si me explico eso es algo que ahora no sabemos que nadie nace sabiéndolo todo, pero sí debe haber una capacitación, debe haber aquellos que sientan de parte de Dios ese llamado, debe haber una capacitación, una formación para que puedan estar en ese lugar. ¿Se acuerda del rey David? Él nació en una familia normal, ¿sí o no? O sea, no había nada, o sea, él era una persona normal, o sea, no eran de dinero, no eran nobles, no eran así. De hecho, el trabajo que él tenía, ¿se acuerdan qué era lo que hacía David? Era pastor de ovejas. Ese trabajo, hermanos, era para los esclavos. Era para los esclavos. Y que él lo hiciera era porque era el que a menos apreciaban. O sea, tú para allá eres el más chiquito, pues vete pastorcillo ahí, me juega ahí a las piedras, no sé. Era una tarea que tenía que cumplir, claro, en su hogar, pero él la cumplió y allá donde él estaba, Dios se encargó de formarlo. Formó valor en él, amor por las ovejas, porque tenía que cuidar el rebaño que eran de su familia, que eran de su padre, y desarrolló una actitud protectora, ¿verdad? Un liderazgo, una preocupación, un corazón por lo que tenía a su cargo. Y eso Dios lo permitió para formar en él el corazón que Dios quería en un rey, en un gobernante, un corazón para el pueblo, un corazón conforme al de Dios. ¿Me explico? Entonces, Dios lo forma y hasta que, fíjense, aún cuando va el profeta Samuel a ungirlo, en ese momento no le ponen el trono y la coronación, ¿no? Nomás lo ungen como rey y le dicen que, bueno, pues Dios te escogió, pero Dios en ese momento no lo pone en el trono, porque todavía le faltaba algo en su formación. Y Dios termina, en la siguiente etapa de su formación, Dios le sigue dando lecciones. Saúl empieza a tenerle celos, lo quiere matar, y ya sabemos lo que pasa en la historia. Hasta que ya David tenía el corazón más ya desarrollado, entonces ya Dios lo establece ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Dios nos llama o nos da capacidades, dejémonos formar por Él, porque Él quiere, sin duda, que hagamos algo o está en su voluntad que ejerzamos algo, dejémonos moldear por Dios, para que llegado el tiempo estemos listos, preparados para estar donde Él quiere que estemos, como Él quiere que estemos. De Calvino no podemos decir lo mismo, con todo el respeto que se merece, ¿verdad? Que lo que hizo y tal, pero al no haber una formación, al no tener una ordenación, un pastor algo serio oficialmente, pues, y luego, aparte que cuando él inició a escribir y cuando empezaron a hacer todo lo que hicieron, era un adolescente, pues, hermanos, por eso vemos muchas cosas en él. Si tal vez hubiera tenido un buen mentor que lo hubiera guiado, formado bien y hasta que viera en él madurez, bueno, otra cosa a lo mejor hubiera sido. Pero la historia de él así fue, no lo podemos cambiar. A nosotros nos queda que tenemos que aprendernos a dejar formar por Dios para poder hacer lo que Él quiere como Él quiere. ¿Sí me explico?
Bueno, algunos, con esto termino, no tienen la imagen completa de Calvino si se considera como teólogo. De hecho, algunos creen más que fue principalmente su vocación fue la de pastor, otros creen que más fue la de maestro. Pero según lo que leemos aquí, lo que resalta mucho eran sus capacidades. Sea cual sea la imagen que muchos tengan de Calvino, la realidad es que sí es cierto que hizo cosas, que aportó cosas, hizo escritos y todo lo que vemos, pero pues también tuvo sus deslices. Y bueno, esos extremos de pena de muerte, todo eso muestran mucho del corazón que había, ¿no? Que tenía Calvino también. Pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar y si Dios permite, la próxima semana vamos a continuar. Amén. Ahí donde se encuentran, por ejemplo, acompáñense en oración, vamos a estar terminando para este tiempo y si Dios permite, nos estamos viendo la próxima semana. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde que nos permitió este tiempo de estudios, de clase. Gracias por todo. No vivimos en esa época, ciertamente, no nos tocaron muchas cosas. Pero creemos que en medio de todo, por encima de todas las cosas, estás tú permitiendo mucho de lo que sucede con un motivo, con un propósito. A nosotros no nos toca tener todas las respuestas, saber todas las cosas. Solamente agradecerte, Señor, que a pesar de todo, a pesar de tanto, tu palabra llegó hasta nuestros días, tus verdades, para poder conocerte, Señor. Y muchas gracias por eso. Ahora te pedimos que nos ayudes a aprender a ser esa iglesia que preserva tus verdades, no confiando en nuestras estrategias, no confiando en nuestros métodos, no confiando en nuestras capacidades, que ciertamente nos prestas capacidades y hay que aprender a utilizarlas, pero no confiando solamente en eso, sino en todo lo que tú eres, Señor, y en la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a que siempre que tengamos que presentar o prestar un servicio ante ti, no lo hagamos con un corazón como el de Caín, Señor, que solamente lo hizo por hacerlo, que sabía trabajar la tierra, sabía cómo cosechar, pero no era lo que tú querías solamente, no era lo que tú esperabas, que supiera cortar bien o que supiera, sino que aprendiera a traerte las cosas como tú merecías. De esa manera, Señor, te pedimos que nos guardes de traerte o presentar un servicio que no te adore, aunque se mire bonito, aunque pueda brillar, Señor. Que lo que verdaderamente delante de ti sea lo más importante, sea que nuestro corazón esté para ti. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos de todo accidente, de toda falla mecánica, cuida nuestras casas, cuida nuestras familias allá, Señor, en casa, para poder llegar y una vez más compartir el tiempo con ellos que tú nos permitas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos